Buenas, les saluda la ingeniera Rosana Gauto y el día de hoy estaremos con la unidad número 5 de cojinete de deslizamiento de la cátedra Elementos de Máquinas de FIUNA. La bibliografía utilizada es el libro FAIRES de diseño de elementos de máquinas, sería el capítulo 11 del libro. El ejercitario es el número 5 ya, que es el de cojinete de deslizamiento, y los ejercicios recomendados del mismo son el 2, el 4, el 6 y el 8. Tenemos acá algunas aplicaciones de cojinete de deslizamiento, como acá tenemos una chumacera. Después tenemos acá el cojinete partido en dos, ¿verdad? O sea, con dos partes, que es la parte superior e inferior, para posteriormente utilizarlo en esta aplicación de acá, que sería en un motor. ¿Ok? Bueno, pero en realidad, ¿qué es un cojinete de deslizamiento? Estos son elementos diseñados para reducir la pérdida de fricción entre superficie de contacto con movimiento relativo. Sus partes, mirando de manera general, son el muñón, que es este eje, y el cojinete propiamente dicho. ¿Está bien? Acá desglosamos un poquito más. eh, Se le llama cuerpo del cojinete o soporte, también manguito a esto, ¿verdad? Y después el gorrón o muñón, que es esto que le mostré. Después también está el casquillo, buje o concha, y después el lubricante, que es el que va a estar intermediario entre estos dos. El dispositivo de lubricación, que va a ser el que le aplica el lubricante, y los sellos. ¿Ok? Bueno, fijándonos en cómo diferenciar un cojinete de otro, o cómo se clasifica, mejor dicho. Podemos clasificarlo dependiendo de la superficie. Tenemos cojinetes completos y cojinetes parciales. Primero, los cojinetes completos son estos, ¿verdad? Donde el muñón está completamente rodeado del cojinete. Ven acá, esto sería el cojinete, ¿verdad? Que es el cilindro hueco, el muñón, que es el cilindro macizo. Y acá ven cómo tiene una pequeña holgura, ¿verdad? Donde en esta holgura es donde se ingresa el aceite. Acá tenemos también donde justamente relaciona el diámetro del eje o el muñón y la parte interna, donde esta C es el huelgo. ¿Ok? Bueno, y después tenemos el cojinete parcial, que es este donde no rodea completamente el muñón, este es el cojinete, rodea parcialmente en un ángulo beta. Y van a ver después un poco más adelante que hay diferentes ángulos betas que vamos a ir utilizando, y de acuerdo al que utilizamos una tabla en específico. Bueno, después hay otro tipo de clasificación, que es cuando son cojinetes holgados y cojinetes ajustados, donde cojinetes holgados son aquellos que justamente tienen este espacio de holgura, ¿verdad? Ven acá. ¿Qué significa eso? Que el diámetro del cojinete es mayor al diámetro del muñón. Acá tenemos unas disposiciones, ¿verdad? O sea, unas simbologías, mejor dicho, donde CD es el huelgo o juego diametral, que es este, ¿verdad? La relación de diámetros o diferencia entre los diámetros del muñón y el cojinete. Y después tenemos la relación de juego o relación de huelgo, que es la razón o el cociente entre este juego diametral o huelgo diametral y el diámetro del muñón, que es este, ¿ok? Bueno, luego tenemos los cojinetes ajustados, que significa que el radio del cojinete es igual al radio del muñón. Estos, como si se fijan acá, sería imposible de que coincidan el radio del cojinete y el muñón. Por eso, necesariamente debe ser de apoyo parcial, es decir, eh, no es un cojinete que le rodea completamente al muñón, ¿sí? Ojo con eso. Bueno, en cuanto a capacidad de carga y rozamiento para los cojinetes simples de deslizamiento, que son los que vamos a estudiar en esta cátedra, primero hay un concepto que hay que tener en cuenta, que es la carga unitaria o presión, y presión, mejor dicho, del cojinete, que se representa por P minúscula. Eso está relacionado con esta carga que soporta el cojinete W a través de esta fórmula. Esta P o carga unitaria es la carga aplicada total sobre el cojinete dividido el área. El área es la longitud del cojinete por el diámetro del muñón, o mejor dicho, 2pi por L, ¿ok? Porque sería el área acá de esta parte, ¿sí? Y a eso se le llama carga unitaria. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el coeficiente de rozamiento. Dijimos que los cojinetes están hechos para justamente reducir la fricción entre las superficies.
Entonces hay que tener en cuenta el coeficiente de rozamiento que está relacionado entre la resistencia a rozamiento, que es esta fuerza, F mayúscula, y se divide por la carga aplicada sobre el cojinete, que es W. ¿Sí? Luego, un concepto muy importante que es el número de Sommerfeld, que es un número adimensional. Y esta acá relaciona el mu del aceite o lubricante, la velocidad, después también la carga unitaria, el diámetro del muñón y el huelgo o juego diametral. ¿Ok? También relaciona entre el radio y el juego radial. ¿Ok? Pero este número al menos es muy importante porque es el que casi siempre vamos a necesitar cuando hagamos los ejercicios. Bueno, hay otra cosa también, una particularidad que se llama, o sea, que se representa por la ecuación de Soderbergh y dice que cuando el muñón está girando en un cojinete lubricado por película sin carga, es decir, que el valor de W es muy pequeño o mínimo, el muñón gira concéntricamente con el cojinete y el gradiente de velocidad es constante. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros tenemos el muñón, el cojinete, y si vamos midiendo cada uno de estos juegos radiales, vamos a darnos cuenta que todos son iguales, ¿verdad? Porque están concéntricos. Acá se ve un poquito mejor también. Esto es mirando al costado y acá mirando similar a esto, donde vemos que son concéntricos, ¿verdad? Y de eso se trata la ecuación de Petrov. Y ahí cuando sucede eso, ¿verdad? Cuando el ejercicio me dice que es casi cero la carga aplicada en el cojinete, yo puedo utilizar esta fórmula, donde sé, mirando así, que el huelgo mínimo o el mínimo espesor de película H sub 0 se representa por esta nomenclatura, es igual al juego radial, ¿verdad? En un muñón centrado. Bueno, luego también está otro concepto que es el de los cojinetes óptimos. Los cojinetes óptimos son aquellos, o sea, en realidad vienen de un concepto que con un cierto valor de H sub 0 sobre CR que produce la máxima capacidad de carga y otro valor que da la mínima pérdida de energía por rozamiento, o sea, dos características distintas, cuando ocurre cuando tenemos esa relación, los cojinetes dicen que están condicionados óptimamente. ¿Está bien? Entonces, si te pide un cojinete óptimo, vos tenés que tener la relación que haga que justamente ese cojinete sea el óptimo, que es la relación entre el mínimo espesor de película y el juego radial. Para esa parte, nosotros tenemos que sí o sí leer la nota de cualquiera de las tablas AT20, 21, 22 o 23, dependiendo del tipo de cojinete, si es parcial o completo. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la tabla AT21, donde en la parte de la nota dice, acá, valores de H sub 0 sobre CR para cojinetes óptimos, de carga máxima y rozamiento mínimo respectivamente, dice. Cuando nosotros tenemos la relación entre la longitud del cojinete y el diámetro del muñón igual a infinito, dice que acá, o sea, esta es la forma de interpretar la nota. Dice que el valor de H asociado sobre CR para que sea óptimo, cuando hay carga máxima, en esta relación debe ser 0,64. Y si queremos cojinete óptimo de rozamiento mínimo, entonces H asociado sobre CR va a ser 0,6. ¿Está bien? Si la L sobre D es infinito. Eh, Puede ser otra cosa, ¿verdad? Si yo quiero H asociado sobre CR para cojinete óptimo con carga máxima, cuando esta es la relación de L sobre D, entonces es 0,42. O sea, la lógica sería, yo tengo primero la relación entre L sobre D, lo que viene después es H asociado sobre CR, pero para carga máxima, y el que viene después es para rozamiento mínimo. Así sería la forma de leer. Bueno, luego tenemos lo que sería el mínimo espesor admisible de película, que es esto de acá, si yo miro el cojinete con el muñón así, de esta manera. Este es el mínimo espesor de película. ¿Y cómo yo sé cuánto vale? Hay varios criterios, ¿verdad? Que fueron eh, enunciando algunos expertos en el área, pero el que más nosotros solemos utilizar, ¿verdad? Es el de Norton, que
propone una regla general que es la de h sub 0 igual a 0,00025 veces el diámetro del muñón, ¿sí? Siendo del diámetro del muñón lo que mencionaba acá. Hay varios criterios más, ¿verdad? Eso van a poder ustedes ver en el FAIRES, pero ya va a depender del criterio de cada uno de ustedes, ¿verdad? Yo les recomendaría utilizar el de Norton que relaciona h sub 0 con el diámetro del muñón como regla general, pero ya, como les digo, es un criterio de cada uno de ustedes. Bueno, hasta acá ya tenemos varios conceptos aplicados. Vamos a continuar en el siguiente video.